¿Qué significa seguir a Jesús? Ahí bien dice el título, veamos realmente qué significa seguir a Jesús. Juan capítulo 1, 35. El siguiente día otra vez estaba Juan, y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, y siguieron a Jesús. Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día. Porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es, el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir, Pedro. Entonces, yo vi esto y dije, wow, no, este es el génesis de lo que significa seguir a Jesús. Pero luego, claro, el génesis, ¿no?, sigue, y hay 65 libros más hasta que llega el Apocalipsis. O sea que todo génesis tiene un desarrollo y tiene un final. Entonces, cuando nosotros leímos lo de Juan, capítulo 12, era el final del ministerio de Jesús, ¿no? Y estos hombres que llegaron a cambiar el mundo, Pedro, hablan de Pedro, de Andrés, de Felipe, todos estos hombres que siguieron a Jesús, lo cierto es que hubo todo un desarrollo, hubo toda una transformación de estos hombres. Pero acá tenemos el génesis de lo que significa seguir a Jesús. Y para eso vamos a ver las palabras de ellos y las palabras de Jesús, ¿no? O sea, qué palabras dijeron ellos y qué palabras les contestó Jesús. Por un lado, vemos que los primeros versículos hasta el 37 hablan de Juan. Ellos hasta ahí eran discípulos de Juan, ¿no? Pedro era discípulo de Juan el Bautista, y le escucharon decir a Juan, ¿qué cosa? He aquí el Cordero de Dios. Y entonces, ¿qué hicieron? Le oyeron hablar y siguieron a Jesús. O sea, dejaron de seguir a Juan. ¿Y a quién siguieron? A Jesús. Ahora, Juan podría haber dicho, se apartaron. Porque los discípulos de Juan vinieron y le dijeron, Juan, mirá que se están yendo. ¿A dónde se fueron? Detrás de Jesús. Bueno, me quedo tranquilo entonces, porque para eso vine, dijo Juan. No fue como los fariseos. Juan vino, su ministerio terminó ahí. Y de hecho, está en la palabra, dijo que es cerrar un mensaje. O sea, Juan cerró el mensaje, ¿no? Y este era Juan, el profeta que preparó el camino del Señor, y él llegó a decir, este es el Cordero de Dios. Por eso Jesús dijo, es el más grande de los profetas, porque los demás lo vieron desde lejos, pero él lo vio con sus ojos. Ahora, cuando dice dijo, lo que quiere decir esa palabra es que ya no tenía más nada que decir, y que a partir de ahí podía descansar. Por eso las palabras de Juan fueron, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Él dice, vieron que andaba por ahí. Ahí está justamente el génesis de lo que significa seguir a Jesús. Esa palabra andaba quiere decir conducir la vida alrededor en un circuito completo. O sea, en un circuito completo quiere decir cerrando el círculo. No que empiezo a seguir a Jesús, pero no cierro el círculo. Vieron que andaba por ahí y lo siguieron. Pero lo siguieron en un circuito completo. De hecho, a todos ellos los llevó a la muerte menos a Juan. A Pedro, a Felipe, a Andrés, a Jacobo, a todos los llevó a la muerte y fueron mártires menos Juan. En un circuito completo. O sea que este no es, como siempre decimos, un camino de los que lo empiezan, sino de quienes, de los que hacen el circuito completo. No de los que ven de golpe a Jesús y en determinado momento se apartan, pero sí, de Jesús se apartan, por diferentes razones, ¿no? Versículo 37 dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Ahora,
le oyeron a Juan, ¿sí? Le oyeron, usa una palabra que es el oír que trae fe. ¿Qué es lo que produce fe? Oír, en este término, produce fe, que es abrir el oído. En el término bíblico es abrir el oído. Abrir el oído, cuando Dios lo hace, produce fe. Entonces, produjo fe en ellos haber oído a Juan, ¿sí? ¿Y qué dice? Lo siguieron. Me pongo al lado de él, lo sirvo para llegar a ser como él. Esa palabra, sígueme. O sea, esto fue lo que hicieron. Se pusieron al lado de él como su sirviente para servirlo, lo tomaron como amo y maestro para llegar a ser como él era. Y entonces ahí está la pregunta, ¿cómo es este proceso de seguir a Jesús para llegar a ser como él? ¿Qué es lo que estamos haciendo en realidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo, no? Cuando estamos siguiendo a Jesús, ¿qué es lo que estamos haciendo? Juan ya había cerrado el mensaje. Lo que tenía que enseñar ya lo había enseñado. Ahora ellos dejan de ser discípulos de Juan y comienzan a seguir a Jesús como ¿qué? Como discípulos. Ahora, ¿en qué comienza todo? En Jesús, todo comienza en Jesús. ¿Y en qué termina todo? En Jesús. En Jesús en el Apocalipsis dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y versículo 38 dice, y volviéndose Jesús, de golpe Jesús ve, ahí comienza el ministerio de Jesús, ¿no? De golpe Jesús ve que lo seguían 2 personas. Y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué buscáis? ¿No? ¿Y ellos qué le dijeron? Lo tomaron como maestro. Y el maestro era Señor. Si vos no hacías lo que el maestro te decía, no podías ser como tu maestro. Y todo bien, pero se terminaba tu aprendizaje. Por eso Jesús dice, ustedes me dicen Señor, Señor y Maestro, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces no pueden ser como yo soy. Se terminaba el pacto. Ahora, el pacto con Jesús no es un pacto de obligación, sino de ¿qué? De amor. El único vínculo que admite Jesús es el amor. Y le llamaron rabí, que quiere decir, en hebreo, rabí es maestro en castellano, era además el amo, el dueño. En el momento que me seguís, tenés que obedecerme. Si no, todo perfecto. Yo te sigo amando, pero no vas a ser igual que yo. ¿Se entiende eso? Eso es seguir a Jesús. Entonces, volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ahora, ¿Jesús no sabía que buscaban ellos? Sí. Ahora, ¿por qué se los preguntó? Para que ellos lo entendieran. Para que hoy nosotros entendamos qué significa seguir a Jesús. Ellos le dijeron, rabí, que traducido es maestro, ¿qué le dijeron? ¿Dónde moras? ¿Qué quiere decir morar? Permanecer, ¿no? Y esto es justamente lo que los religiosos buscan. ¿Dónde permanece Jesús? Pero Jesús no permanece en ningún lugar. Jesús siempre se está moviendo. Y nosotros tenemos que seguirlo, porque es la palabra acolouteo. Seguime, ponete a mi lado, sé mi siervo, mi sirviente, porque yo te quiero enseñar a ser como yo soy. Y si no me seguís, no lo vas a lograr. Si no me obedeces, no lo vas a lograr. Ahora, nosotros buscamos un lugar estático, un lugar permanente, una religión. Nosotros buscamos algo que podemos tocar y ver y palpar. El hombre natural quiere esto, pero Dios es sobrenatural, no lo vemos. Dios es espíritu, ¿no? Y Jesús dijo que el que nace de nuevo, nace del espíritu, ¿no? Y no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Nosotros queremos la seguridad, Dios quiere que le sigamos a cualquier costo, a cualquier precio, aún el precio que pagaron los apóstoles, que no tiene por qué ser con todos igual, ¿no? Pero lo cierto es estar dispuestos a eso. Entonces, ¿dónde moras? Es dónde permaneces, dónde estás constantemente, para siempre. ¿Dónde te puedo encontrar siempre? Es tremendo porque cuando uno lee el libro de Cantares, el gran conflicto era que Jesús siempre estaba cambiando de lugar.
Jesús siempre estaba llamándola a un nuevo nivel, ¿no? La llama a salir siempre, constantemente, ¿no? Y cuando ella no lo hace y se estanca en un lugar, se estanca, ¿no? Y se muere espiritualmente, y tiene tanto que ver con esto de seguir a Jesús, ¿no? Cuando dejamos de escuchar las demandas de Jesús, porque Él es nuestro amo, y para que realmente Él sea nuestro maestro, tiene que ser nuestro dueño, y le tenemos que obedecer. Como decía, digan siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer hicimos, lo que escuchamos que nos dijiste, eso hicimos. Obedecimos. Fe es, ¿qué cosa? Obediencia pura. Entonces, nosotros queremos lo seguro. Los apóstoles también buscaban lo seguro, así como nosotros también, así como la mayoría de la gente busca lo seguro. Necesita un marco institucional de la religión, necesita un nombre, y por eso es que la gente va detrás de los nombres y detrás de las instituciones. Instituciones que en un tiempo fueron realmente un lugar donde Jesús se manifestaba, pero después Jesús se fue y ellos se quedaron. Así como me gustaría como ciudadano de esta nación que se levantara alguien que no pusiera su nombre por encima, sino los intereses de la nación, también me gustaría que lo mismo pase con los cristianos, que nos salgamos de toda denominación que no sea la de Cristo. Esto pasó siempre a lo largo de toda la historia. Ahora, esta es la pregunta constante: ¿dónde moras? ¿Dónde estás permaneciendo? No, Jesús no permanece en ningún lugar. Él dice, seguime, pero a mí, no una religión, no una denominación, no un hombre, no un pastor, no una persona, no un movimiento religioso, porque los movimientos religiosos pasan, las manifestaciones de Dios pasan, se renuevan todos los días. Entonces Jesús les dijo, vengan y vean, vengan y vean. Y ahí termino, ¿no? Porque esa palabra venir es acompañarme para crecer, recurrí a mí para ser configurado a mi forma. Entonces cuando uno lee la palabra del hombre y la contestación de Jesús, entiende qué es seguir a Jesús. Porque la palabra del hombre apunta a lo que el hombre busca y la contestación de Jesús apunta a lo que Dios busca de nosotros. Ser configurados a Jesús, porque es lo único que nos va a permitir entrar al cielo. El ser como Él es lo único que nos va a permitir entrar al cielo. ¿Amén? Ser configurados a su imagen, ¿sí? Dice, acompañarlo para crecer, recurrir a Él constantemente para ser configurado a su imagen. Esto es lo que le contestó Jesús. Le dijo, vengan y vean, pero no les dijo cualquier cosa. O sea, les estaba diciendo esto. Por eso, después, esto fue increciendo, fue en aumento. Cuando uno va leyendo esto es el Génesis. Cuando uno va leyendo los años que pasaron de estos hombres al lado de Jesús, que fueron los únicos que permanecieron hasta el final, estos permanecieron, hicieron el círculo completo y esperaron la venida del Espíritu Santo y realmente cumplieron y entendieron esto. Pudieron entender esto de lo que Jesús les estaba diciendo que significaba seguirlo. Ahora, llegó un momento, y esto es el final de la prédica, donde Él les dijo, en un momento le dijo, el que no aborrece su vida no me puede seguir. El que ama su vida en este mundo la va a perder, ¿no? Entonces, Él fue de a poquito aumentando las demandas de estos hombres. En este momento no les podía decir todo, porque no lo podían entender, pero de a poquito Él fue introduciéndoles cada día más en lo que significa seguir a Jesús para ser igual a Él. ¿Qué significa seguir a Jesús?